pequeño curso acerca de Compact y Contabilidad. Lo vamos a dividir en varios módulos. En esta ocasión vamos a conocer un poquito de Compact y Contabilidad básico, que va a ser nuestra primera sesión. El objetivo de la sesión es que al finalizar el curso el participante conocerá los pasos y configuraciones necesarias para la creación de una empresa, la configuración de los catálogos esenciales, la captura de pólizas y la extracción de información del IVA a partir de los XML asociados a las pólizas con el fin de iniciar con la administración de información contable de una empresa en el sistema Compact y Contabilidad. El temario de la sesión 1, para comenzar, vamos a ubicar el usuario supervisor, consideraciones para crear una nueva empresa, creación de una nueva empresa, paseo por el sistema, redefinición de empresa, catálogos principales, registro de cuentas contables, registro de tipo de pólizas, las pólizas, partes de las pólizas, pólizas de saldos iniciales, conceptos en pólizas, administrador de documentos digitales, visor de documentos digitales y la configuración y carga manual de XML. Lo primero que vamos a tener en consideración es que este es el icono que nosotros debemos de estar ubicando dentro del sistema de cómputo. Con él vamos a iniciar sesión con una forma dando doble clic y nos va a aparecer la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla vamos a ingresar al sistema con el usuario supervisor. El usuario supervisor a primera instancia no tiene una contraseña. Las consideraciones para la creación de una empresa son las siguientes. Necesitamos tener un catálogo de cuentas, una estructura, valores, niveles y el catálogo ninguno o catálogo del SAT, que son los que vamos a tomar en cuenta. La estructura. Los catálogos de las cuentas de Compact y Contabilidad se codifican por segmentos y dígitos. XXX-XXX. Estructura 3-4. Dos segmentos, tres dígitos en el primer segmento y cuatro en el segundo segmento. Eso es lo que quiere decir esta parte de la configuración. Es que realmente hacemos mención en que podemos llevar, por ejemplo, manejar una estructura de 3-4, puede ser 3-3-3, sin ningún problema. Es cuestión de cómo vamos a ir dando la estructura, de esa forma vamos a ir trabajando. Los valores. Los valores en Compact y Contabilidad permite utilizar dos tipos de valores en la captura de catálogos de cuentas, numéricos y alfanuméricos. Vamos a conocer un poquito los niveles del catálogo de cuentas. Estos son los tres tipos de niveles. Cada segmento sí es un nivel, cada segmento no es un nivel y a partir de la cuenta mayor sí es un nivel. En esta pantalla les mostramos lo siguiente. La primera que nos dice cada segmento sí es un nivel. Tenemos la cuenta 1-00-0000 y luego ya tenemos 1-001-000. Entonces aquí lo que nos va indicando es que cada segmento que vamos creando hacia abajo va creando un nivel dentro del sistema, en el que no es un nivel como no lo acomodo, como no lo menciona. Si se fijan, el otro es 000 y 1000. Entonces, de esa forma, nosotros vamos codificando de que cada segmento se le va asignando un diferente nivel dentro del sistema y si ustedes desean que no maneje ningún nivel, no hay ningún problema. Para crear la empresa, estos son los datos que necesitamos. Necesitamos el nombre de la empresa, el RFC de la empresa, catálogo preinstalado o ninguno, la estructura que vamos a manejar, los valores, los niveles, el inicio de ejercicio, el tipo de periodo, el periodo vigente y manejar periodos abiertos. Vamos a dar un pequeño paso por el sistema para que podamos ubicar. Dentro del sistema tenemos la parte superior, nos dice el nombre de la empresa, nombre del usuario. Después nos va a aparecer una barra de menú y después nos va a aparecer una barra de herramientas. Y en este cuadro que nos aparece aquí,
Es una conexión al sistema nube, que si nosotros tenemos la conexión, la podemos realizar desde esta función. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Vamos a ingresar a esta parte de la empresa. Después, bueno, les voy a mostrar físicamente cómo se muestra para que ustedes lo puedan revisar. Lo que ya mencionábamos. Tenemos en esta parte lo que es el sistema y el usuario con el que están ingresando. Tenemos la parte donde están los reportes y el menú de empresas. El sistema cuenta con la redefinición de la empresa. Es un módulo que nos permite realizar configuraciones generales de la empresa, las cuales nos permite habilitar o deshabilitar funcionalidades para adecuar nuestra empresa. Para nosotros poder ingresar a esta función, solo necesitamos ir a configuración, redefinir empresa o con control más R y de esa forma vamos a poder accesar a esta configuración. Vamos a tener en esta configuración algunos puntos que son generales, fechas y periodos, cuentas y estructura, pólizas y su captura, IVA y CSD. El catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es el eje central de la empresa en Compact y Contabilidad, pues depende de cómo esté organizado, se podrá llevar la contabilidad a nivel detalle y control que requiera la organización. Este es un catálogo de cuentas agrupadoras, las cuentas para agrupar otras cuentas, o sea, realmente tenemos la estructura o los segmentos que se van diseñando dentro de este apartado. Y las cuentas de título son cuentas que totalizan grupos como activo circulante, fijo, diferido y se utilizan en estados financieros. Es por eso que se puede hacer la configuración de sí llevar un segmento y cada segmento es un nivel. Subtítulo. Son cuentas que totalizan grupos como clientes zona A, clientes zona B. Se utilizan en anexos y en auxiliares. Y de mayor son las cuentas T que expresan en los estados financieros. Cuentas afectables. Son todas aquellas cuentas que utilizan para registrar movimientos en una póliza cuando una cuenta de mayor no tiene subcuenta se considera afectable. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos hablando de que a lo mejor, no sé, proveedores. Digamos que no tenemos una subcuenta porque no tenemos proveedores o solo tenemos un proveedor. Entonces, a lo que se refiere el sistema es que si esa cuenta, por ejemplo, de proveedores, la 201.01, no tiene una subcuenta, pues realmente esa cuenta va a ser afectable porque no hay más hacia abajo. Entonces, eso es lo que menciona esa parte de que si nosotros llegamos al punto de no ser afectables las de caja, las de bancos, clientes, es porque tenemos más subcuentas en la parte de abajo. El catálogo de cuentas contables. En el catálogo de cuentas puede ser captura manual, cada una de las cuentas contables. Podemos colocar el catálogo general del SAT preinstalado o cargar el catálogo de cuentas desde un archivo TXT. Registro contable. Para nosotros poder realizar lo que es el proceso o el registro de un catálogo de cuentas, necesitamos como datos el número de cuenta, nombre de la cuenta, indicar su cuenta de, indicar el tipo de cuenta, cuenta de mayor, título, subtítulo, mayor afectable, indicar el código agrupador y guardar. ¿Cómo ingresamos? Desde catálogo, catálogo de cuentas, ingresamos a esta parte. Hay algunas cuentas contables que no es necesario asignar código agrupador del SAT. Para el que el sistema de compra y contabilidad no solicite la captura del dato, hay que deshabilitar la casilla, obligar a asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentran. ¿Por qué? Si nosotros vamos a dar de alta un catálogo desde cero, el sistema como tal al generar, por ejemplo, la cuenta de activo, nos va a solicitar tener una cuenta agrupador set. Realmente, como es una cuenta de mayor de título, no necesita lo que es un agrupador SAT. Entonces, por eso tenemos que entrar a este apartado para poder deshabilitar y poder generar como el catálogo correctamente.
Para que sea más rápido tener nuestro catálogo de cuentas en nuestra empresa, lo que haremos será importar un catálogo de cuentas que preparamos en el cual se incluyen las cuentas contables que utilizaremos en esta sesión. Realmente aquí vamos a hacer una importación de catálogo, no lo vamos a hacer de forma manual y este es el siguiente proceso. Les voy a mostrar cómo lo vamos a cargar. Bueno, el proceso lo que veíamos, que era primero tener el nombre de la empresa. Colocamos el RPC, no tenemos ningún catálogo, y asignamos que cada segmento sí es un nivel y el ejercicio. Le damos guardar. Aquí vamos a empezar a dar de alta lo que es la empresa. Aquí es importante hacer esta parte, bueno, va a tardar, nos va a crear la empresa, nos va a crear sin catálogo, solo va a generar lo que es la base de datos. Vamos a ingresar a esta parte donde hacemos mención de dónde podemos modificar lo que es el catálogo. Nos vamos a redefinir empresa. Lo primero que vamos a hacer es estructura y vamos a deshabilitar, obligar a asignar agrupador SAT, que era lo que me mencionábamos. Si no tiene el agrupador, no hay ningún problema, no lo vamos a generar. Vamos a revisar que la estructura sea la correcta. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos cargado lo que es esta parte del catálogo. Lo que ya mencionábamos en redefinir empresa. Y vamos a ponerle estructura, que es la de 323. Si se fijan, yo ya tengo en esta empresa por default me creo esta estructura, pero no hay ningún problema. Si ustedes dicen, oye, que no era la estructura que yo quería otra, ok, y sin ningún problema la podemos cambiar. Seleccionamos y le damos procesar. Y de esa forma ya nos va a cambiar lo que es la estructura. Ahora sí vamos a hacer el proceso de cargar el catálogo por medio de importación. Vamos a ingresar aquí, cargar catálogo. Vamos a darle F3, lo vamos a buscar el catálogo donde nosotros lo tenemos guardado. Está aquí, le damos procesar. Y de esta forma nos va a empezar a procesar y vamos a revisar, por ejemplo, si hay algún dato erróneo. Dice la cuenta asignada no puede ser la cuenta de cuadre, no coinciden. Ok, vamos a revisar. Ok, aquí por ejemplo, si revisamos, este nos dio un error al cargar el dato. ¿Por qué? Porque está intentando cargar cuentas que no coinciden. Vamos a ingresar aquí y ya están las cuentas. Vamos a eliminarlas. Aquí para poder, esto también es importante, para poder eliminar una cuenta siempre tenemos que tener la subcuenta primero creada, o sea, más bien eliminada y luego ya podemos eliminarla de la otra subcuenta. Vamos a indicarle. Dice, proceso fue detenido. Ok, creadas tres, erróneas. Igual, la cuenta superior asignada no puede ser la cuenta padre coincide. Ok, vamos a revisar esta parte. Ok, es que todos son todas las 800 y por eso nos indica que esas cuentas padres no existen.
Entonces, lo que tenemos que hacer es darlas de alta porque vienen de una subcuenta, por eso nos hace mención. Pero lo que queremos comentarles en este apartado es que ustedes pueden cargar su catálogo directamente. Es más complicado trabajarlo un poquito en Excel, pero se puede manejar con esa estructura, con la estructura que ya tenemos aquí, nada más es sustituir la información. La otra es si, por ejemplo, van a dar de alta una empresa nueva y van a extraer un catálogo de otra empresa, también se puede hacer sin ningún problema. La idea es que ustedes puedan trabajar como este tipo de catálogos de cualquier forma, si ustedes lo dan de manual, si ustedes lo crean cuando dimos de alta la empresa, cualquiera de las dos situaciones, sin ningún problema lo vamos a poder hacer. Tipos de póliza. En un catálogo que nos sirve para clasificar o agrupar la información de las pólizas que se capturen en Compact y Contabilidad. Compact y Contabilidad tiene definidos dos tipos de pólizas más comunes. Sin embargo, se pueden crear más registros para tener un mejor control de pólizas. Existen, bueno, adicionalmente, al crear un nuevo tipo de póliza se debe asignar un valor en el campo tipo SAT, que se utiliza para determinar si una póliza es de ingreso, egreso o diario. Así, al capturar una póliza al abrir el visor de documentos digitales, podrá identificar en qué sección del visor posicionarse. Como tenemos aquí la imagen, estos son los tipos de pólizas que van con el SAT. Código 1. Ingresos. Se utilizan para pólizas en las que intervienen entrada a cuenta de flujo de efectivo, cuenta contable de bancos. Los egresos se utilizan para las pólizas en las que intervienen salida de cuenta de flujo de efectivo. Diario. Se utilizan para pólizas en las que no intervienen entrada o salida del flujo de efectivo, cuenta contable de bancos, por ejemplo, ventas a crédito, contabilización de depreciaciones, compras, gastos, etcétera. Orden. Se utilizan para pólizas de operaciones fiscales, por ejemplo, depreciación fiscal. Y las estadísticas se utilizan cuando desde crear pólizas estadísticas que le permita agrupar datos con fines informativos y no afecten los estados financieros requieran cuentas de tipo estadística. Esos son los tipos de póliza. Nosotros podemos ingresar para hacer su revisión en configuración, tipos de póliza y catálogo. Aquí es importante, no nomás porque tengamos este tipo de pólizas son las que podemos utilizar. ¿Cómo hacer el registro de tipos de pólizas? Vamos a entrar con un clic menú configuración tipos de pólizas, catálogos, capturar el código de la póliza, capturar el rango de pólizas permitidas, modo de uso de número de pólizas, tipo SAT y guardar. Vamos a revisar esta parte en el sistema para que ubiquen cómo podemos hacer. Ingresamos aquí, tipos de póliza, catálogo, y vamos a tener los cinco tipos de pólizas. Ingresos. Aquí ingresos, por ejemplo, nosotros tenemos la frecuencia o el modo de uso del número de pólizas, si la queremos por ejercicio, si la queremos por periodo, cómo quieren trabajar sus tipos de pólizas. Ok, yo recomiendo lo siguiente. Si ustedes son una empresa que va a tener muchos movimientos, una de las opciones o recomendaciones es reiniciar los folios cada periodo. Entonces, si nosotros los ponemos por periodo, cada enero, por ejemplo, pasó enero, terminamos en el 80. Entra febrero y empieza en el 1. Marzo y empieza en el 1. Abril y empieza en el 1. Esa es la configuración de hacerlo por periodo. Si ustedes lo hacen por ejercicio, vamos a tener un consecutivo ilimitado. Por ejemplo, a lo mejor en enero hicimos 80, en febrero va a iniciar en el 81, marzo va a iniciar en el 140, abril en el 280. Aquí ya depende mucho de qué tanto quieren ustedes o cómo quieren configurar sus pólizas a la hora de generar los movimientos, si se reinician cada periodo o si continúan durante todo el ejercicio los folios consecutivos. Si ustedes quieren generar un nuevo tipo de póliza, vamos a ingresar aquí, vamos a darle el 6 y luego vamos a ponerle un ejemplo. Podemos manejar tipo de pólizas por sucursal. Diario, diario Guadalajara. Entonces,
o GDL, le podemos poner diario GDL. Pues ya podemos identificar, aquí lo voy a poner por periodo, el tipo SAT va a ser una de diario. Guardar. Y luego 7, voy a poner diario de México. Va a ser por periodo, tipo diario. Vamos a guardar. Entonces, de esa forma, cuando ustedes van a dar de alta una póliza, desde ahí ya podemos concentrar que las pólizas o tipo de póliza la tengamos por sucursal. Ustedes pueden decir, oye, los ingresos también, los egresos también los podemos tener. Entonces, de esa forma, a la hora de hacer una búsqueda, pues va a ser más sencilla porque lo podemos separar por sucursales, todo el tipo de pólizas. Entonces, aquí es cuestión de que ustedes decidan cómo quieren trabajar, cómo quieren configurar su empresa y se va a ir generando todo este movimiento. Vamos a cerrar esta parte. Regresamos a la presentación. Y vamos a ver en el documento en el que se asientan las operaciones desarrolladas por empresas y toda información necesaria para identificar. Ingresamos directamente a la empresa, tenemos desde el menú pólizas, control P o el acceso directo como lo vemos en esta pantallita y desde ahí vamos a poder hacer la captura de una póliza. En las pólizas tenemos lo que es para generar, guardar, nuevo, todo el menú, tenemos la fecha, tipo, número y concepto, tenemos el área de movimientos y tenemos en la parte de abajo todos los documentos relacionados. Póliza de saldos iniciales. Es aquel que se hace en el momento de iniciar una empresa o un negocio en el cual se registra el patrimonio con el que constituyen y se inician las operaciones. Ejemplo, Octavio, Ángel y Flor se asocian para crear una empresa de muebles de Occidente SADCB. Y cada uno hace aportaciones al capital de la empresa, iniciando operaciones el 1 de enero del año en curso. Para hacer el registro de pólizas, este es el proceso. Nosotros vamos a ingresar al menú, pólizas, seleccionamos pólizas, captura de la fecha, asignar el tipo de póliza que vamos a crear, capturar el concepto de la póliza, seleccionar los XML que se quedarán asociados, capturar los movimientos de póliza y guardar los cambios. Los conceptos en pólizas. Podemos tener un menú de conceptos de pólizas por default o si ustedes quieren teclear los conceptos de póliza también lo pueden hacer sin ningún problema. Para asignar el concepto se podrá seleccionar desde el F3 más número del concepto y con el número del concepto. Queda el cursor en el campo para completar el concepto. Sin ningún problema. Vamos a ingresar a ver este proceso. Ingresamos a esta pantalla. Catálogo. Bueno, aquí en pólizas. Vemos el menú de la póliza donde nosotros colocamos la fecha. Ponemos el tipo de póliza, si es de diario. Capturamos el concepto. Le damos Enter y nos va a abrir lo que es el ADD para asociar el documento y aquí vamos a generar los movimientos. Realmente los movimientos que tenemos a las cuentas que vamos a afectar, clientes, ventas, compras, gastos, toda esa parte, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos lo que es el menú de XML asociados. ¿Por qué captura de forma manual? Porque si yo le doy F3 no tengo ningún concepto creado. Entonces, si quieren dar de alta algún concepto, vamos a ingresar aquí, conceptos, catálogo. Podemos guardar, aquí ya tenemos los tres que yo di de alta. Ingresamos de nuevo a la póliza. Vamos a primero telediario. Le damos F3, seleccionamos el concepto que vamos a registrar.
espacio y escribimos el número de factura. 201. Listo. Y de esa forma va a ser el proceso un poco más rápido, no van a tener que teclear el concepto. Ustedes pueden dar de alta todos los conceptos más usuales, que se lo maneja con provisión o registro de gasto, registro de ventas, como ustedes lo conozcan, como ustedes lleven ese control de movimientos, lo pueden hacer de esa forma y así podemos avanzar en el sistema y hacemos un poquito más rápido todo este proceso. Vamos a cerrar la pantalla y vamos a ingresar un nuevo. Visor de documentos digitales. Durante el mes de abril, la empresa empieza a realizar operaciones de compra, venta de mercancía, gastos administrativos y compra de activos. Derivados de dichas operaciones, ya cuenta con XML emitidos y recibidos que necesitan organizar. A través del visor de documentos digitales podrán administrar tus documentos y comprobantes fiscales digitales, tanto emitidos como recibidos. En este módulo que te permite almacenar, buscar y administrar comprobantes fiscales digitales, mejor como, conocidos como CFDI, que emitas o recibas de tu empresa, lo encontramos directamente en Empresas, Visor de Documentos Digitales. Vamos a tener todo este apartado donde vamos a conocer el listado de las vistas, el encabezado del sistema, las fechas. Podemos tener opciones de filtrar por RFC, filtrar por nombre, filtrar por folio, serie, fecha, etcétera. Y tenemos adicional a eso todos los conceptos que nosotros podemos relacionar o extraer del XML. Para hacer una carga de XML al visor de documentos digitales, vamos a ingresar al menú de empresas, seleccionar la opción de administrador de documentos digitales, haz clic en el botón de cargar XML, seleccionar el botón de emitidos, presionar buscar, utiliza el explorador de Windows para seleccionar los XML que deseas cargar y haz clic en cargar. Vamos a hacer el proceso. Empresas, visor de documentos digitales. Vamos a hacer la carga de XML, emitidos, examinar, abrir, emitidos, seleccionamos, vamos a abrir y vamos a hacer la carga. Lo primero que va a hacer es una validación. Esto es importante porque aquí nos dice error. Entonces aquí vamos a hacer una revisión de por qué el sistema nos está marcando un error. Probablemente, y lo más común, es que nos dice que el RFC no coincide con la empresa. El certificado de comprobante no corresponde al certificado de prueba. El CFDI se encontró, el Service Pack no se pudo generar. El CFDI del sello de timbre corresponde con el sello de comprobante. Y en carga de emitidos, el RFC de comprobante no corresponde al RFC. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, esta parte nos sirve como una simulación de errores donde podemos validar si el XML que estamos generando o que nos generaron en su caso está correcto y cumplimos con la estructura para el cargado de XML. Esa parte es muy importante porque esto nos ayuda, esa es la ventaja que tiene Compact y Contabilidad, que nos ayuda a hacer ese pequeño análisis de decir, ¿sabes qué? Tu comprobante recibido, no sé, 10 facturas no están emitidos correctamente, no cumplen con la estructura, el XML no está en el comprobante realizado correctamente, o sea, pueden existir diferentes situaciones. Entonces, de esa forma podemos validar desde aquí si lo que se está haciendo, la captura que vamos a generar, es correcta o no. Voy a intentar con los recibidos. Vamos a examinar.
Le vamos a dar abrir y vamos a dar cargar. Igual aquí tenemos un error. Dice el sello de comprobante es válido para el certificado reportado. El certificado de comprobante no debe corresponder a un certificado de prueba. El certificado correspondiente al RFC del emisor. ¿Qué significa? Que aquí se están emitiendo estos de forma errónea y por eso es que el sistema no está validando la carga de esos XML. No hay ningún problema. Eso nos ayuda a hacer esa revisión y simplemente marcamos con el proveedor y detectamos ese pequeño error. La verdad es que no es muy común que eso pase, realmente es cuando hacemos simulaciones o que adquirieron un sistema que no tiene el pack correcto. Entonces, esas son las situaciones que pudieran pasar nada más, en algunos casos, no en todos. Lo que les mostrábamos dentro de la vista, que es el encabezado en la parte de arriba, tenemos lo que son las listas, listas de las vistas, listado de vistas, aquí tenemos lo que es recibido, emitido. Dentro de lo recibido lo tenemos seccionado por 4 puntos, que es facturas, pagos, que hace referencia a los complementos de pagos, nóminas y retenciones. En cuestión de lo emitido, tenemos también lo que es facturas, pagos, nóminas, retenciones y declaraciones. ¿Por qué? Porque el sistema también nos permite cargar archivos tipo PDF. Vamos a agregar un archivo, por ejemplo, y sin ningún problema podemos revisar o hacer la carga de algún documento. Vamos a generar aquí. Bueno, ahorita no tengo ningún campo habilitado, pero podemos hacer esa carga de cualquier tipo de archivo. No hay necesidad de que no sea un XML. Si es un PDF, lo podemos tener en la ADD sin ningún problema. O sea, esa parte se puede generar y no hay detalle. De este lado tenemos lo que es las fechas, de qué fecha vamos a consultar, los datos que podemos extraer directamente de la información del XML. También eso lo tenemos habilitado directamente en el sistema. Una característica del visor de documentos digitales es que se pueden crear vistas personalizadas con la información que se requiera. Adicionalmente, el sistema ya cuenta con algunas vistas predeterminadas. Para crear una nueva lista, da clic derecho y selecciona la opción Guardar como. Posteriormente, asigna el nombre para identificar la vista. Tú puedes diseñar tu propia vista como tú lo desees. Puedes agregar los campos que requieras para la nueva vista. Si tú necesitas datos como más específicos, necesito saber qué productos se facturaron, cuál es el subtotal, cuál es el IVA, la forma de pago, método de pago, toda esa parte la podemos agregar sin ningún problema. Voy a ingresar aquí al sistema para que veamos, voy a ingresar a una empresa diferente para que veamos cómo es que se puede tener como toda esa información y que ustedes de cierta forma lo puedan visualizar y comentar en el, oye, podemos hacer esto, si se puede generar. Una vez que tiene una empresa activa, ya que ya cargaron XML, que ya la trabajaron, crearon su catálogo, vamos a ver una empresa que ya tiene su catálogo aquí diseñado. Tenemos una estructura, tenemos una subcuenta de título, tenemos ahora sí la subcuenta de cajas, cajas efectivo, y ya tenemos lo que es la afectación. También tenemos lo que es el agrupador SAT, o sea, realmente aquí tenemos toda la información en cuestión de costos, gastos, toda esa parte también las tenemos ya creadas y la empresa ya está diseñada. Podemos ingresar aquí al visor de documentos digitales, donde nosotros vamos a ver todos esos documentos en el cual vamos a revisar, por ejemplo, aquí, de qué fecha podemos consultar, qué detalles podemos mostrar. Por ejemplo, aquí yo puedo guardar como y voy a generar una vista nueva, ¿no? Esa vista nueva, ¿qué información quiero rescatar del XML? ¿Qué necesito del XML yo que me genere en esta parte? Ok.
Yo necesito del ADD, una, es revisar qué necesitas, estatus, referencia, procesos, todos los datos que necesites. Tipo de documento, si está asociado al sistema o no, el estatus si es recibido, si está vigente, cancelado, la validez, si hay fecha de cancelación, tener la fecha de cancelación o estado en cancelación, cuál fue el motivo. Y si tiene algún CFDI relacionado, también podemos habilitar o sea, que nos lo muestre cuál es ese CFDI relacionado. Dentro del comprobante, ¿qué datos queremos validar? Necesitamos la versión, la forma de pago en descripción, el número de certificado también lo podemos tener y las condiciones de pago. Método de pago lo vamos a colocar en clave, lo ponemos en descripción. También podemos agregar el número de cuenta de pago. Podemos agregar el lugar de expedición o en descripción, que es el código y la ciudad o el estado. La fecha que se timbró, el año timbrado y el mes timbrado. Podemos agregar lo que es el régimen fiscal del receptor, RFC del receptor, nombre del receptor. Podemos agregar, ¿qué más datos? Tenemos aquí el uso de SFDI, también lo podemos agregar en este apartado. Total de descuentos, el subtotal. Esto es un punto importante porque podemos agregar aquí lo que es subtotal y total. Y de esa forma, pues sacar un poquito los reportes más sencillo. El tipo de comprobante también, si es ingreso, egreso. Bueno, entre otras tenemos, por ejemplo, cuando son globales, pues la periodicidad, el mes, el año, número de operación, domicilio, si es objeto de impuesto o no. Del concepto de factura, ya de los movimientos, ¿qué datos necesitamos? Ok, yo quiero que, por ejemplo, voy a seleccionar la factura. No, veame, lo voy a filtrar. Y yo quiero, como esta factura me desglose la clave del producto del servicio, la descripción del servicio que se está facturando, el número de identificación, la descripción que viene en el documento, la cantidad, la clave de unidad, la clave de unidad en descripción y aquí en esta parte, ok, por ejemplo, aquí filtro otra vez, ese proveedor no exclusivo y aquí voy a tener o sea, por ejemplo, aquí nos hace mención transporte de pasajeros aérea, la unidad de servicio, la descripción del producto. Podemos poner la unidad, el valor unitario, el importe, si hubo algún descuento, también se puede habilitar. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ir habilitando todos los campos que nosotros requieramos para tener un reporte completo, para tener esa visualización de decir, ¿sabes qué? Yo necesito esto, esto y esto y esto. ¿Qué otros datos podemos obtener aquí directamente? En cuestión de impuestos locales, pues lo que es los impuestos trasladados, la clave de impuesto trasladado, la base, cuál es la base del IVA, si es tipo de factor, tasa, cuota o si es exento, si hubiera alguna tasa, cuál es la tasa y el importe trasladado. Entonces, de esa forma, nosotros también, cuando nosotros ponemos el IVA, pues es mucho más sencillo porque podemos sacar un reporte de cuánto me facturaron o cuánto es de IVA facturado. Y de ahí lo puedo comparar contra lo que yo tengo en un Excel, en mi contabilidad. O sea, puedo hacer esa revisión un poquito masiva de poder de decir, oye, ¿sabes qué? Puedo extraer esto y esto y esto. Entonces, toda esta parte es la que podemos generar desde el sistema.
todo es importante, nada más que siempre carguemos los XML para tener un poquito más de visualización y de poder decir, oye, voy a ir creando estos documentos, voy a ir cargando la información y lo más importante, voy a ir creando mis vistas. Las vistas las puedo crear a mi gusto, los datos que yo necesite, la información que yo necesite, puedo tener 10 vistas, las puedo eliminar, o sea, no hay ningún problema. Yo puedo borrar esta, puedo cambiarle el nombre, puedo hacer lo que yo quiera. O sea, realmente en esta parte no hay ningún problema y la pueden dejar así. O sea, como ustedes la quieren trabajar, la pueden generar y pueden ir creando información. ¿Cuál es la ventaja una vez que estamos dentro del visor de documentos? Si nosotros no tenemos el PDF, podemos generar el PDF. Claro que no va a ser el mismo que nos va a generar o que el proveedor nos envía o la información que nos manda, ¿no? Pero podemos generar el documento de PDF directamente desde una plantilla de Compact y Contabilidad sin ningún problema. Esa es una, o la otra pueden extraer el XML, o sea, pueden visualizar un poquito más el XML de esta forma y también es válido. Cualquiera de las dos situaciones, ustedes lo pueden crear y pueden empezar a como revisar esa pequeña información. Para retomar un poquito los pasos, datos que debemos de llevar o de entender un poquito es a la hora de cargar el catálogo, si ustedes lo hacen manual, como explicamos durante la sesión, qué datos hay que configurar a la hora de generar un catálogo manual, o si ustedes quieren generar lo que es uno predeterminado. Si ustedes quieren ver un poquito más a detalle de cómo es la generación, el cargado de catálogos, tenemos una sesión para ustedes dentro de nuestro canal, a detalle que está así tal cual, indicada para el proceso de catálogo de cuentas. De mi parte sería todo. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día.